Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. De verdad que sí que le damos las gracias y nos sentimos más que agradecidos por todas las personas que están compartiendo nuestro contenido, por todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Y si tú que estás viendo este video y no te has suscrito a nuestro canal, en este momento te invitamos a que te suscribas y que active la campana de notificaciones y así YouTube te estará avisando cada vez que subamos un video en este canal. Señores, nosotros hemos iniciado una saga. Primero Eh, empezamos hablando de los profetas, Sí, luego de los apóstoles Apóstoles. y hoy día vamos a hablar acerca de los milagros, Milagros que que hay. está muy ligado a lo que son los profetas y los no, apóstoles. nosotros venimos desmantelando gente. Desmantelando. Bueno, estamos rompiendo paradigmas. Exacto. De El eso que objetivo de este canal se realmente es trata de eso. romper con muchos de los paradigmas que hay en la comunidad cristiana. Pero siempre le invitamos a que ustedes lean, que busquen, para que no solamente se queden con lo que nosotros les digamos, que usted por sí mismo pueda estudiar y llegar al conocimiento y comprender si lo que nosotros decimos es verdad o es mentira. Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Yo no sé, ¿ustedes creen que tienen la verdad absoluta? No, Yo no, no la tengo. Yo yo no sé tampoco. ustedes, pero yo no tengo la verdad absoluta. En cuanto a eso, yo quiero decir algo del video de los profetas. Que en ese video, Ricardo y yo aseguramos que que la Biblia dice escuela de profetas. De profeta. Y no dice escuela de profetas, dice compañía. En ese video yo Peor. vine aquí Cometiste peor, un error. un error para retratarme. Lo que pasa es que No, yo sé, eh, leí un estudio y ellos Y lo investigaste. sustituyen la palabra compañía por escuela, entonces la mente asumió eso. Pero estamos aquí para eso, para corregirlo. Por eso yo le dije a ustedes ese día, bueno, señores, si ustedes están seguros de que hay escuela de profeta en la Biblia, busquen el texto, porque yo no recordaba haber leído eso, pero nada, ya Nata se retrató. No, Vamos a esperar a que ta- Ricardo venga aquí también y diga su parecer. No, vamos a ver Estamos- si él tiene otra opinión también, uno aquí, no sabe. estamos aquí para eso, porque si yo cometo un error, yo lo reconozco. No, claro. Así Vengo mismo. aquí, me retrato, si yo veo que no es así, yo digo no es así. Me equivoqué, me retrato, como lo estoy haciendo ahora. Así debe ser. Entonces, señores, vamos a entrar en materia ya. Ya basta de ese preámbulo, de ese largo preámbulo que hicimos para entrar en este tema. Los milagros, milagros en la Biblia. Nata, ¿qué es un milagro? Bueno, un milagro es un suceso extraordinario o maravilloso que no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza y que se le atribuye a Dios o a una divinidad. Podemos ver un ejemplo de esos milagros. Bueno, un milagro de eso. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ese es un milagro extraordinario que no puede explicarse por la naturaleza, porque Lázaro, después de tener 4 días de muerto, ¿cómo tú explicas que un hombre después de 4 días de muerto puede Resucitar. volver a la vida? Eso, ¿No? eso es un milagro. Recuerda que la hermana de Lázaro, cuando iban a abrir la tumba, ella dijo, Señor, ya Ya hiede. hiede. O sea, ese cuerpo ya entró en decomposición y como tú ahora vas a venir a decir que abran la tumba, que yo lo voy a resucitar. También otro milagro que hizo Jesús, la niña, que la madre estaba llorando, maestro, llegaste tarde, ya mi hija ha muerto. Y dice el Señor dijo, si tú crees, ella vivirá. Ese es Amén. otro milagro que grandioso que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, señores, si yo voy conduciendo un carro y tengo un accidente y el accidente es tan aparatoso que según lo que nosotros podemos percibir, yo debía haber muerto, Claro. pero no sucede Nada. la muerte. Yo no muero, pasa todo, el carro se destruye, el vehículo, pero yo quedo con vida e intacto. Nosotros podemos asumir que eso es un milagro, Eso es un milagro. pero ¿a quién le podemos nosotros acreditar ese milagro? Adiós. A Dios, Adiós. Para mí, adiós. a Dios. ¿Por Claro. qué tú dices que debemos acreditárselo Oh, a porque Dios? cuando, ejemplo, lo hago yo de mi parte, cuando yo salgo a trabajar, yo me encomiendo a Dios. Yo no sé si tú te encomiendas a Dios, que te guarde en el camino, te guíe y te proteja. Dios te guarda, Dios te protege. Es el único ahora mismo que tenemos que refugiarnos a Dios, que hace los milagros.
Pero aunque, como Nata explicó al principio, que un milagro es un hecho que puede parecer que en las leyes naturales no se pueda comprender, no pueda ser explicado ni siquiera por las leyes de la física. En el cristianismo nosotros asumimos que cuando pasa una cosa así, un hecho de manera extraordinaria, lo asumimos que es Dios. Pero la ciencia no necesariamente lo ve así. No. Por eso yo puse el ejemplo del carro. No, Y si porque hay personas que han tenido un accidente de esa manera tan aparatoso y tú le puedes preguntar, Raulín, si esa persona se encomendó a Dios y tú vas a encontrar casos donde la persona no se encomendó a Dios. Por eso hice la pregunta, ¿a quién le acreditamos ese milagro? También hay un ejemplo, un equipo de pelota. Ese equipo es mucho más inferior que el equipo contrario. Y ese equipo gana un campeonato. Eso se puede atribuir como un milagro. Pero tú dices que ganó el El equipo inferior. El que no inferior. es Bueno, que no viéndolo desde que porque un milagro es tú sorprenderte por un Sí. hecho. Tiene que ser que ocurra algo que te lleve a ti a una conmoción que tú digas, wow, eso no debió haber sido. Claro que sí. Pero posiblemente ese que se entendía que era el equipo Que que quería no, que- que no que era te- superior, que te nadie quería sabe ganar. si ellos estaban entrenando y se estaban preparando para eso. Mentalmente también. Nosotros podemos asumir, bueno, fue un milagro. Ahora, dentro de lo que es la naturaleza de Dios, Dios ve los milagros como nosotros lo vemos. Dentro de la naturaleza de Dios. De Dios. Si Dios, porque nosotros vemos los milagros como algo extraordinario, algo que viola las leyes de la No, física, las leyes de la delante, no, naturaleza. no, tú sabes Porque lo que pasa con los milagros es que como las leyes de la naturaleza no pueden explicar ese hecho, por eso es que se ven grandes. Pero posiblemente a medida que la ciencia vaya avanzando, hay muchos fenómenos que puedan ser explicados, como ya hay fenómenos que han sido explicados por la ciencia. Por eso es que nosotros todavía nos sorprendemos si vemos un hecho, por ejemplo, lo que dice Nata de Lázaro. Difícilmente la ciencia pueda explicar que una persona que tenga 4 días de muerto, que pueda volver a la vida, y un cuerpo que ya estaba, según el texto, descompuesto ya. descompuesto y vuelva a la vida, vuelva y se restaure. Eso es un hecho que no creo que la ciencia pueda explicarlo. No, no le llega, no le llega. Ahora, en el Antiguo Testamento, habla la Biblia de milagros, se mencionan algunos milagros. ¿Usted puede mencionar algunos milagros del Antiguo Testamento? Eliseo hizo varios milagros. Te puedo decir del milagro del hacha, que a un hombre se le cayó el hacha en el río y él con una vara levantó el hacha. Eso es un milagro porque eso es algo imposible que tú con una vara tú puedas alar una hacha. Entonces, yo puedo también decir que Moisés hizo milagros. Eso te iba a decir, Moisés, me lo Porque quitaste de la cuando cabeza. Moisés fue donde Faraón a decirle que dejara ir al pueblo de Dios, dice que Moisés allí, así mismo lo relata el texto, que Moisés hizo milagros porque la vara se convirtió en serpiente. Pero entonces Janes y Jambre hicieron milagros. Sí, se puede decir que Raúl, sí, se puede decir que Janes sí. y Jambre son los dos personajes que Pablo fue quien los nombró, que resistieron a Moisés cuando Moisés fue a donde Faraón. Eran las dos personas que estaban ahí para contrarrestarlo. Entonces, basándonos en el hecho de lo que es un milagro, ellos hicieron un milagro. Entonces, ¿a quién podemos nosotros atribuirle esos milagros que ellos hicieron? Bueno, yo no sé a quién atribuírselo, pero yo hice su milagro. Carlito, se lo puede atribuir a Dios también esos milagros. Porque imagínate, ellos, ¿cómo lo van a hacer ellos milagro? Moisés y su gente. No, yo no estoy diciendo Moisés. Moisés sabemos que iba de parte de Dios. Ujú. Pero los hombres que estaban ahí, que no eran del pueblo de Dios, que estaban a favor de Faraón, cuando Moisés hace el milagro de la serpiente, ellos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Sí, ellos imitaban lo que Moisés hacía, ellos lo imitaban. Entonces, eso también nosotros podemos asumir que es un milagro. Ahora, ¿a quién le atribuimos nosotros ese milagro de esos hombres? Porque entendemos por el texto bíblico que no era de parte de Dios que ellos estaban. ¿Y entonces de quién era entonces? ¿A quién le podemos nosotros Bueno, asumir esos milagros? Yo no te puedo decir a quién. Ni Yo yo sé que tampoco. yo sé que ellos lo hicieron. Ellos hicieron Ellos hicieron milagros, su milagro. pero no se puede atribuir a Dios. A Dios sí yo creo que no podemos atribuirle esos
Milagro. La Biblia habla de falsos Profeta. que iban a hacer su milagro y señales y prodigios. Exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los milagros? Bueno, ahora mismo la persona está... No, antes de que nosotros empecemos Entremos a en darle materia. a lo que hacen milagros ahora, En estos tiempos. vamos a formularte la pregunta de nuevo. En los tiempos de Jesús, ¿cuál era el objetivo de los milagros? para demostrar la grandeza de Dios. Y eso nosotros podemos verlo en una enseñanza cuando Jesús y sus discípulos iban caminando por un lugar y había un paralítico y los discípulos le preguntan a él, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que él haya nacido así? A lo que Jesús le responde, no fue que pecó él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en la tierra, por eso él nació así. O sea, había un propósito por el cual esta persona había nacido de esta manera, que los discípulos no lo entendían. Eso es así. Entonces, Rudy, ¿qué tú piensas de las personas en este tiempo que están haciendo milagros? Lo que están haciendo milagros en este tiempo, Nata quiere darle a esa gente, Nata, Raulín, loco por entrarle Nata- a la pedrada. Nata quiere entrarle a lo que hacen milagros. Ay, mi Ahora, bueno, mira, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, levantarán muertos, y nombra un sinnúmero de milagros que iban a poder hacer la persona, pero que el objetivo no era que la persona buscaran hacer el milagro, sino que estas señales te iban a seguir a ti. Yo creo en los milagros, claro que sí. No podemos decir que los milagros, que todos los milagros son falsos, porque si tú te pones a analizar el mundo y te pones a analizar la vida en la tierra y cómo está creado el mundo, podemos asumir que eso es un milagro. Todo lo que nosotros podemos ver, aunque sea explicado por la ley de la naturaleza, cuando tú lo analizas detenidamente, es un Pero milagro. la pregunta yo te hice, Rudy, es a base a la Biblia. Los milagros basándose en la Biblia. Pero ¿cómo así? De los hombres de Dios que hacían milagros, que lo llevaban enfermos, paralíticos. De esos milagros que yo te pregunto. Pero que si eran milagros de Dios. Te pregunto, en este tiempo, las personas que están haciendo milagros, Bueno, basándome según la Biblia. Bueno, habría que analizar cada milagro de eso, a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, lo que yo no creo y no estoy de acuerdo, y aún la Biblia no enseña de que yo haga una actividad donde yo promocione una noche de milagros. Yo no puedo hacer eso, porque la manifestación del poder de Dios va a suceder cuando Dios quiera, no cuando yo lo determine. Yo puedo tener toda la fe y creer que yo puedo hacer ciertas cosas, pero si nosotros creemos que todo es bajo la voluntad de Dios, las cosas van a suceder cuando Dios quiera, no cuando yo lo determine. Entonces, hay personas que están haciendo milagros. Hay que ver, Jesús dijo que en los postreros tiempos se iban a levantar incluso falsos cristos y que iban a hacer señales y prodigios. No dice ni siquiera que iban a hacer falsas señales ni falsos prodigios, no. Van a hacer señales y prodigios. Pero ¿con qué objetivo lo están haciendo? Para engañar. Para engañar a la gente. El fin, lo que hay detrás de estos milagros muchas veces es engañar a la persona, es atraer a esa persona a que pueda adorar y seguir a la persona que hace el milagro. Está bien. Por ejemplo, una pregunta que muchas personas se hacen y tal vez nosotros en algún momento no la hemos hecho. ¿Por qué el día de hoy nosotros no estamos viendo la manifestación del poder de Dios con esos prodigios, con esos milagros, como enseña la Biblia en tiempo de Cristo? ¿Ustedes pueden dar alguna opinión al respecto a eso? Bueno, yo no tengo ninguna explicación para eso. No sé si es que tenemos menos fe o qué es lo que está pasando. Raúl, ¿qué tú crees de eso? No se está viendo como tú estás hablando, Rudy. Pero no, y que conste, no se está viendo nada. y que conste que Jesús dijo
que en su nombre mayores cosas íbamos a hacer haríamos. mayores cosas que las que él hizo. Que él hizo. Entonces, ¿dónde están esas mayores cosas que Jesús dijo que se harían y no la estamos viendo? No sé, hay problemas. Hay un problema serio, Rudy, en la Pero iglesia. ¿cuál es el problema? Porque Porque no se está viendo, hay que identificar el problema. No se ¿Cuál está- es el problema? no se está viendo ni milagro, ni nada, ni nada de la iglesia. No sé lo que hay. Entonces ustedes No saben que hay un problema, pero no tienen una entiendo qué opinión al Hay un respecto. problema grande ahí metido, Rudy. Hay ahí. un problema grande. Claro, porque Bueno, es que, como tú dijiste, que Jesús dijo que nosotros mayores cosas vamos a hacer y no estamos pero haciendo no nada. la estamos haciendo. No estamos haciendo nada. O Bueno, creemos bueno. nosotros que no la estamos haciendo. Posiblemente se estén haciendo y no nos estemos dando cuenta. También. Yo te voy a decir algo. También. Yo voy a decir algo. Yo tengo 11 años en el Evangelio. Evangelio. Y yo en mi vida no he visto un milagro de eso de la Biblia. No, di que tú no has visto un muerto resucitar, que es lo Ni un- que se anhela poder ver a una persona resucitar de los muertos. Ni un cojo andar. Ni un cojo caminar. Ni un que- ciego devolverle la vista. Pero ¿y ustedes no han visto el del brazo corto, que se le pone largo, y el del pie corto? Hoy vi yo Bueno. un video de uno con un pie corto que se le estaba alargando. ¿Eso es truco o eso realmente es un milagro? Sabrán En ellos. verdad, no se está viendo lo que se está viendo con lo del tiempo de Jesús, ni ciego, ni nada. Siempre que tú ves que hay mujeres que no pueden ni que dar a luz y la llaman para orar por ella y yo no he visto que más nunca, no he visto que sale embarazada ni nada. Que le hacen una oración. Mi opinión al respecto, porque yo sí tengo una opinión, porque yo he analizado mucho eso, tal vez no sea, tal vez lo que yo diga ahora no sea la verdad absoluta de esto, pero es lo que yo creo. Yo pienso, señores, que los cristianos de esta era no nos parecemos en nada En el tiempo atrás. a los cristianos del primer siglo. Si tú te fijas, ¿qué era lo que movía a Jesús a hacer estas cosas? Era la compasión, era el amor por las personas. Jesús no hacía nada para gloriarse, ni para que le dieran honra, ni nada de eso. Incluso Jesús le decía a la gente cuando le hacía un milagro, Que no lo dijera. vete y no lo digas a No lo nadie. diga. Era inevitable que una persona que haya sido sanado, que una persona que haya sido resucitado, no hablara. Eso era imposible. Pero la intención de él era, mira, no lo digas a nadie, no lo hagas. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, si Dios te usa a ti, si Dios usa a Nata, si Dios me usa a mí en un milagro posiblemente de que una persona se levante de los muertos, eso podría causar un daño aún peor. Porque posiblemente la gente deje de ver a Dios y me vea a mí. Y posiblemente si yo no estoy bien seguro de que la honra y la gloria es de Dios, puedo yo empezar a recibir esa gloria no merecida. Por eso la Biblia es bien clara en decir que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. No era que Pablo hacía milagros, no era que Pedro hacía milagros, no, era que Dios, que el poder de Dios se manifestaba a través de ellos para que ellos pudieran obrar. Entonces, como le dije al principio, una campaña de milagro, ¿eso da el traste con la Biblia? Podemos ver en la Biblia a Jesús anunciando, voy para Samaria y allí voy a sanar a los enfermos, que me esperen allá. Yo lo que te puedo decir que un milagro no es importante para la vida de un creyente. En una ocasión Jesús mandó a los discípulos a predicar. Cuando ellos vinieron de la prédica, le dijeron a Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús dijo, no se preocupen por eso, preocúpense porque su nombre está escrito En el libro en el libro de la vida. O sea, un milagro no es importante para un creyente. Y Jesús dijo que nosotros no podíamos ir detrás del milagro. La señal, el milagro era una señal que nos iba a seguir a nosotros, no nosotros íbamos a seguir el milagro. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Yo veo que Entonces, Nata, tú estás dando la respuesta de la pregunta que yo te hice ahorita. Ya ¿Y lo cómo dijo. es? Sigue, sigue. Eso es lo que está pasando hoy en día. Las personas van detrás De milagro. de un milagro. ¿Tú sabías que hay personas que viven los 365 días
del año decepcionado? Pero ¿y decepcionado por qué? Porque es un milagro. Porque le prometían un milagro y todos los días va con esa esperanza y sale decepcionado. Pero ¿quién le prometió ese milagro? O la persona que le han prometido. El hombre. Pero ellos creen que fue Dios. El hombre. Por eso te digo que nosotros no podemos estar detrás de un milagro y estar aquí por un milagro. Los milagros se hacen conforme a la voluntad de Dios. Si no es voluntad de Dios que se haga un milagro, no se va a hacer. Claro que sí. Porque si fuera por nosotros, entonces en los hospitales no hubiera No hubiera gente enferma. no. Los hospitales estuvieran vacíos ahora mismo. Y mira, que en los hospitales, pues yo estaba pensando eso, o no no en los hospitales, cuando tú tienes un familiar enfermo, el nivel de fe que tiene una persona en ese momento de que quiere ver a su pariente pararse de la cama, que se sane de cierta enfermedad, y eso no sucede, entonces eso da a entender que el milagro no va a suceder por mi voluntad. Por eso yo he escuchado personas diciendo que fulanito tiene el don de sanidad. Que fulanito ora y esa persona es sanada ahora mismo. Esa persona está errada. Está errada. Está errada. Yo no voy a sanar a una persona si no es la voluntad de Dios, no es cuando yo quiera. Por eso yo digo siempre que los dones son utilizados conforme a la voluntad de De Dios. la voluntad de Dios. El don de profecía, de lengua, milagro, es usado conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo venir aquí y decir, déjame ir a sanar a fulanito. Eso no funciona así. Entonces estamos cayendo de nuevo en lo que yo dije, de que se anuncian actividades donde se dice, traigan a los enfermos, que vamos a hacer una noche de milagro. Entonces eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Eso contradice la Biblia. Es un error. Y muchos predicadores, hijos del diablo, hacen estas actividades, contratan personas Sí. y le dicen que pasen adelante. Y le dicen, que tú tenías esto, que era cojo, y siendo mentira. Ustedes se recuerdan que hablamos en el video anterior de TV Joshua cuando vino aquí a República Dominicana, que en una actividad que se hizo, creo que fue en el Estadio Olímpico, hubieron personas incluso que le decían, mira, coge esas dos muletas y pásase allá adelante. Y dije que él lo sanaba y después lo entrevistadora, la persona, dígame que usted fue sanado, usted era inválido. Yo no era inválido. A mí me dieron esas dos muletas y me dijeron que pasara. Como dice Nata, nosotros no podemos ignorar que hay muchas personas manipuladoras, y eso es lo que está haciendo mucho daño, causando muchos problemas. Hay un ejemplo que yo siempre que hablo del tema de los milagros, tengo que mencionarlo, no puedo dejarlo pasar. Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo, ¿verdad? Ajá. Pablo era un hombre de Dios, podemos asumir, usado, como él decía, las señales de milagro, prodigio, han sido hechas a través de mí. Pero yo veo a Pablo, señores, diciéndole a Timoteo En eso estaba pensando yo ahora que mismo. ya no Que tome agua, que tome vino por causa de su enfermedad. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, Pablo sí entendía que para que Timoteo fuera sanado por un milagro tenía que ser bajo la voluntad de Dios y que si Dios no quería, entonces él iba a tener que seguir tomándose su vino para seguirse mejorando. Es lo que estoy diciendo. Eso, mira, es un ejemplo que tú pudieras verlo como simple, pero no es tan simple. Porque tú dices, wow, un hombre que es usado para resucitar muertos, a tal punto que dice la Biblia que los delantales, los pañuelos de los apóstoles, se los llevaban a las personas endemoniadas y a los que estaban enfermos, y los que recibían esos pañuelos eran sanados. Y tú dices, wow, pero ¿cómo es posible que una persona que está en ese nivel tiene a un amigo enfermo, y no a cualquier amigo, ¿Por qué no le pidió? a una persona que- ¿Por qué no oró por él y lo o le sanó? mandó un pañuelo? Mira, mándale ese pañuelo a Timoteo para que se sane. Entonces, se ve sencillo, pero esto es muy profundo. El milagro va a suceder cuando Dios quiera, Cuando Dios no diga. cuando a mí me dé la gana. Por eso estamos haciendo este video. La voluntad de Dios es cuando Él quiere. Yo no puedo presionar a Dios. Nosotros oramos. La oración que Jesús
le enseñó a sus discípulos, ¿qué dice? ¿Cuál es el centro? Hágase tu voluntad, Y no la mía. como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Y si nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios, entonces nosotros debemos de esperar a que esa voluntad de Dios se haga. Claro. ¿Que no debemos orar por eso? Sí, vamos a orar, debemos orar, porque nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Por eso nosotros siempre rogamos y le pedimos, pero ¿qué pasa entonces cuando yo oro por un enfermo y el enfermo se muere? No era la voluntad No era la de Dios voluntad que de Dios. sanara. No era la voluntad de Dios, pero entonces viene la frustración. Porque entonces hay personas que dicen, pero Nata, es que cristiano, y oró por un enfermo, y el enfermo se murió. ¿Y qué cristiano es Por ese? eso te estoy diciendo que hay personas que viven los 365 Ha pasado así. días del año decepcionados, frustrados, esperando un milagro. Yo he visto personas como Ruiz hablando, postrado en una cama en un hospital, cristiano orando, y ya a la nochecita le dan una mala noticia que murió. Ya le oraron a la persona, que Dios la sane, que Dios y que sea la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Lo que pasa es que nosotros, como hombres, queremos ser la voluntad de nosotros mismos y no la de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia, que quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Porque cada vez que uno obra, tiene que decir, Padre, que se haga tu voluntad, que no sea la de nosotros. Quítame a mí y ponte tú. Y no es así, Rudy, lo están haciendo El ellos. problema es que es muy fácil decirlo eso, pero hacerlo o esperar que se haga la voluntad de Dios. Que- A veces no es tan fácil, porque a veces nosotros queremos que se haga la de que nosotros. se haga rápido el Por milagro. eso pongo el ejemplo de una persona enferma, la iglesia entera orando de rodillas, ayunando, pidiéndole a Dios, y el enfermo muere. Así mismo. Entonces Dios no escuchó a toda esa gente que clamaban por un milagro para que se levantara a esa persona. Entonces ahí viene la decepción, vienen los que te juzgan, empiezan a decir, esa gente no son cristianos nada, porque si fueran cristianos, esa persona se hubiese levantado, pero no. El objetivo de nosotros en este capítulo de hoy es darle a entender a ustedes que si se va a hacer un milagro, se va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tú quieres hacer cosas Forzarlo. forzadas, entonces ahí tú entras en engaño. Ahí entonces donde tú empiezas a manipular. Y es donde tú empiezas, como dice Nata, a contratar incluso personas para engañar. Hay, señores, hay actividades que se hacen en iglesia que tú llegas y te piden tu nombre, tal vez tu cédula, para cualquier cosa, algo de la actividad. Señor, y después te deben el predicador llamándote a ti por tu nombre y llamándote por tu cédula. Y tú, wow, pero... Y como dice Nata, como Jesús le dijo a los discípulos, no se gloríen de milagros, no se gloríen de que los demonios se los sujeten, gloríense de que su nombre Está escrito. está escrito en el libro de la vida. Entonces, hoy en día nosotros tenemos muchos manipuladores. Ustedes no ven esos predicadores que dicen que revivieron personas, pero siempre fue por África. Nunca hay prueba. Nunca. Por eso yo te digo, yo tengo 11 años en el Evangelio y yo no he visto una persona de aquí, del municipio de Andrés Boca Chica, ser sanada. Un paralítico ser sanado. Por eso te lo digo. Muchas personas dirán, no, esta gente no tiene fe. Lo que pasa es que no es lo mismo tú ves la realidad. No es lo mismo tú estar en la televisión que cuando tú pasas la vida real, tú veas que las cosas no son así. Eso es así. Sí, porque por YouTube y por la televisión, cualquier montaje te hacen y te hacen creer que algo sucedió. Por ejemplo, ese milagro incluso se ha vuelto hasta de moda. El brazo, de que se le alargue el brazo, de que una persona que... ¿Ustedes han visto una persona con un brazo más corto que otro? Sinceramente, ¿ustedes han visto a alguien así? No lo he visto, y si lo he visto no me he fijado si lo tiene más largo o más corto. De que un milagro, de que no, porque tiene el brazo un chin más corto y se lo dale. Eso es manipulación, eso es engaño, ilusión, engañando a la persona. Si es verdad que tú dices que tú tienes un don de sanidad y que tú haces milagros, ve a los hospitales. Ve allá, sí es verdad que necesitan, ve allá ¿verdad? y levanta gente de la camilla. Que Dios no puede, Dios puede hacer
Eso y mucho más. Si Dios pudo crear el cielo y la tierra, la galaxia y todos los planetas y todo lo que hay, para Dios nada Nada es imposible. imposible, Para Dios. pero es bajo su voluntad. Hay un refrán que dice, porque esto es un refrán, que dice que no cae una hoja, sino la voluntad de Dios. Eso es un refrán, eso no está en la Biblia, pero podemos aplicarlo y podemos creer que Bueno, sí. hay uno que sí está en la Biblia, que no hay un pelo del cabello algo así que dice que más o menos. No recuerdo ese del cabello. Mira, como están hablando de milagros, que la iglesia dice que hoy es día de milagro, en la iglesia. De que tú te levantas ya es un milagro. Ya, porque Dios te dio, tú te levantaste con vida. Es un milagro, Rudy. De que tú te levantaste y la iglesia que pone una actividad, tenemos 5 días de milagro. Oye, 5 días. Una campaña de milagros. De Traigan, milagro. traigan a los enfermos. Traigan los enfermos. No, y entonces son tan fuertes que si tú no recibes la sanidad, dicen que por tu poca fe, Ajá. Bueno, porque sí. también son unos manipuladores. Sí. Pero no, pero Tú no tienes fe. tú fuiste que hiciste tu campaña y tú fuiste que dijiste que tú tenías una noche de milagro No, por y tu tú me fe. traíste a mí aquí. Entonces ahora es mi fe que Por- tiene que sanarme. por No, tu es la fe. tuya. Por tu fe. Por tu fe, no, por mi fe, no, es la suya, porque usted fue que me invitó a mí aquí y hizo su campaña de que una noche de milagro, y si yo vine enfermo, es usted que tiene que sanarme, independientemente de si yo tenga o no tenga fe, Claro. usted tiene que sanarme. Claro. ¿Y qué más fe voy yo a tener si ya yo decidí asistir? Si yo estoy aquí porque yo tengo fe. Eso es Eso es manipulación total. manipulación, Una manipulación. pero déjame desbaratarte esa manipulación. Cuando Pedro fue al templo, a las hermosas, el paralítico le estaba pidiendo era dinero a Pedro. Papel, sí. Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿De quién era la fe? ¿Del paralítico o de Pedro? De Pedro, totalmente. Entonces, esa manipulación de que tú no tienes fe, eso es mentira. Entonces también ahí en esa misma historia, nosotros podemos ver lo que yo le dije ahorita, lo que se hace con amor y no buscando gloria, porque el paralítico después andaba atrás de ellos Sí. y la multitud, miren, pero ese no era el que estaba paralítico, nosotros lo conocemos y esto, y Pedro tuvo, hey, espérense, este hombre que ustedes ven hoy que está caminando no fue por nosotros, nosotros somos hombres, fue Dios. Y también ahí tenemos el ejemplo de Pablo, con lo del sacerdote de Júpiter, Sí. que cuando, no recuerdo exactamente si fue que resucitaron a alguien o sanaron un ellos- paralítico, ellos, un paralítico. Un imposibilitado de los pies, ellos sí, lo lo levantaron. sanaron. Sí. ¿Qué pasó en esa ciudad? Todo el mundo le van a ofrecer sacrificio a él. A Pablo, ellos, y a Bernabé. Porque la gente dijeron, dioses en forma de hombre han descendido a la tierra. La gente ni siquiera pensó, Dios está obrando a través de esa persona. No, esos hombres son dioses y fueron a ofrecerle sacrificio a ellos. Y Pablo tuvo que pararse y Bernabé y rasgaron su ropa y dicen, espérense, nosotros somos humanos, igual que ustedes. Y esto que ustedes ven que está sucediendo ahí hoy, no es por la voluntad de nosotros, No es la voluntad de Dios. es porque Dios quiso que se hiciera. Por eso es que yo he llegado a la conclusión que el día de hoy nosotros no vemos esas grandes manifestaciones de Dios. Primero porque la gente no va a ver a Dios si eso sucede. La gente te va a ver a ti, me va a ver a mí. Al hombre. Entonces cuando me vean a mí, entonces yo también me voy a creer la película. Claro que sí. Entonces yo me voy a alejar de Dios y ahora yo voy a promocionar actividades de milagro porque ahora yo soy el chico de la película, el tipo de la película y me la creo. Ahora yo soy el que levanta muertos, ahora yo soy el que sana paralíticos, el que sana a los enfermos y entonces yo me olvido de Dios. Así mismo. La compasión es vital para que la obra de Dios pueda manifestarse. Eso era lo que tenía Cristo, eso fue lo que le enseñó él a sus discípulos y eso fue lo que ellos hicieron. Los discípulos tenían todo en común. Allí no había nadie que se creía más grande que nadie. Hoy en día nosotros, los cristianos de esta era, muchas veces nos creemos más grandes que los demás. A veces criticamos a los de otras religiones y creemos que nosotros tenemos a Dios agarrado por un brazo y que nosotros sí tenemos la verdad absoluta cuando nosotros mismos ni sabemos muchas veces en qué pie estamos parados. Eso es así. Un hombre grande en la Biblia, Eliseo, que hizo muchos milagros, resucitó también. Sí. ¿Cómo murió Eliseo? Bueno, yo te puedo decir que
en la forma en que a Eliseo lo enterraron, si tú te fijas en esa historia de cuando iban a enterrar a un muerto, y dice que ese muerto cayó en la tumba de Eliseo. No, yo digo, ¿cómo murió Eliseo? Eliseo murió de una enfermedad. Sí, también. Él que hizo tanto milagro, Tantos milagros. Murió enfermo. murió enfermo. Eso como que es contrarreproducente, ¿verdad? Como que eso no concuerda. ¿Qué te quiero Ay, decir? Dios. Él podía decir entonces, déjame Saname yo mismo. sanarme la Tuviera enfermedad Eliseo que yo tuviera tengo. Eliseo vivo en este tiempo. Cada vez que se enferma, se pone la mano y se sana. Es para demostrarte que no es la voluntad El hombre. de nosotros, es la voluntad de Dios que se hacen los milagros. Así mismo es. Siempre que Dios quiera obrar, Él lo va a hacer. Si Dios no quiere obrar, no lo hace y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida. Hace mucho, en el año 2015, 2016, por ahí, en la empresa donde yo trabajaba anteriormente, el encargado dijo, muchas veces nosotros queremos ver milagros de Dios, queremos ver a Dios obrando de manera milagrosa. Pero ¿y por qué nosotros a veces no analizamos ese conocimiento que Dios le ha dado, por ejemplo, a los médicos para que puedan salvar vidas? Ustedes quieren un milagro más grande de ahí. Y yo me puse a meditar en eso y dije, realmente es así. Los médicos que han estudiado y que Dios le ha dado ese conocimiento y ellos se han esforzado en estudiar, salvan muchas vidas. Si tú estudias la historia de la antigüedad, las mujeres se morían en un parto. Se moría una persona de una infección porque no había una ampicilina. Pero la ciencia ha avanzado para bien y muchas vidas Ha salvado. se han salvado. La calidad de vida de antes era mucho más baja que la de ahora. No era como dicen. De No es como en antes dicen. es mentira. No es como se dice. En antes Una moría persona, muchísima una persona gente de 40 años de era cualquier enfermedad. era un viejo y la gente se enfermaba de cualquier cosa, le daba un tuétano o algo y ya y se moría. La gente moría de una moría en infección. cama ahí. Por ejemplo, a las personas que le hacían la trepanación cuando creían que estaban endemoniados o que tenían cualquier otra enfermedad, que le abrían el cerebro a sangre fría, señores. Han encontrado muchos cráneos con hoyo aquí adelante de personas que le hacían eso. Eso era falta de conocimiento y la gente se moría. Más sin embargo, hoy la ciencia hoy ha avanzado tanto que nosotros podemos decir que Dios está obrando. Amén. Yo fui al médico por una situación y a mí me pusieron un tratamiento. Y gracias a Dios, como yo dije, yo tengo que agradecerle a Dios, Primero Dios. pero también a los médicos. Yo no puedo ser mezquino, porque si yo fui al médico buscando sanidad y el médico me puso un tratamiento y yo me sané, yo tengo que agradecerle a ese médico que se fajó muchos años estudiando para poder llevar su conocimiento y poder ayudar a la persona que puedan tener una mejor calidad de vida, que puedan vivir más tiempo, porque sin los médicos, señores, No hubiera aquí no nadie. se sabe lo que hubiese pasado en este hubiera mundo nada. sin los médicos. No, un desastre. Un desastre Sí. total. Incluso cuando hay guerra, señores, en medio de la guerra ahí están los médicos. Ay, En una guerra, que a uno le mocharon un pie y están los médicos, montan en una camilla, se lo llevan, que a este le explotó una bomba y le llevó la mitad del cuerpo, pero el médico está ahí tratando de preservarle la vida a esa persona. Exacto, Porque hay un tratando de principio salvarlo. médico que el médico tiene que preservar la vida de la persona a toda costa. Un médico no puede llegar y que envenenar a una gente. Di que no, ese, por eso se está muriendo, vamos a dejarlo morir. No, el médico no hace eso, no El médico puede hacer trata de eso. salvarle la vida. Porque hay principios que el médico tiene de salvarle la vida a las personas. Claro. Por eso a mí eso me llegó cuando esa persona dijo eso. De que a veces nosotros queremos ver a Dios literalmente sanando a una persona de una enfermedad, pero ahí están los médicos. Claro, claro. Hay personas, señores, hay cristianos que Que no no van van a al lo- médico no, esperando que no que Dios van. los sane y Se se mueren mueren. también. Y se mueren, señores. Eso da hasta vergüenza. Eso, yo digo eso ahora mismo y a mí me dolió yo cuando me acordé de eso, de personas que hemos escuchado. Sí, hay personas. Decirle, no, pero médico ¿para qué? Yo tengo al médico por excelencia. Se Es han la mu- frase. Se han muerto también. Esperando el milagro. Sí, porque si tú no vas al médico, como tú dijiste,
Si tú no vieras al médico, ¿qué no estuvieras tú sentado ahí ahora mismo? Vamos a tener fe, vamos a creer en Dios, pero vamos a ir a los médicos, porque los médicos no son usados por el diablo. Por el diablo sí yo sé que no son usados, porque el médico siempre trata de ayudarte. Siempre, bajo cualquier circunstancia, el médico trata de ayudarte. Eso da vergüenza de que en la comunidad cristiana hayan personas muriendo por no ir al médico. Esperando un Se le milagro. está pudriendo el pie. Esperando un milagro. No, Dios me va a sanar. Señor, vaya al médico, el médico le va a recetar una medicina. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer, pero vaya al médico. Que usted no está pecando por ir al médico. Usted no está contradiciendo la voluntad de Dios, porque hay gente que cree en eso, señores. Que si van al médico, no, porque estoy siendo desobediente con Dios. Cuando Dios te dijo a ti que no fuera al médico. Ay, La, Dios. la ignorancia De hoy en día. de la gente. persona, En imagínate. este siglo XXI. Ellos creen que tienen la fe infinita. La fe más grande que Pero a la que hora todo de el la mundo. verdad no lo demuestran, porque ese es el problema. Tienen fe, pero cuando tienen que demostrar su fe, no lo demuestran. La iglesia, lamentablemente, está muy mal enseñada. Yo recuerdo siempre esa enseñanza que el pastor dio aquí hace como 9, 10 años, cuando él decía lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, nosotros, como cristianos, no debemos andar atrás de señales ni de prodigios. El objetivo del evangelio no es que usted levante a un muerto, no es que usted sane a un enfermo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que usted pueda vivir aquí en la tierra la vida que Dios quiere, una vida agradable, sin hacerle daño a su prójimo, sin hacer maldad, que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Los milagros van a suceder cuando Dios así lo desee, cuando sea su voluntad, no la mía. Claro que debemos orar. Nosotros oramos. Pero como decía un predicador, lo que nos mueve a nosotros es que Dios sane al enfermo para que entonces la gloria me la den a mí. La gloria no es mía, la gloria es de Dios. Amén. Claro que sí, la gloria de Dios. Porque dice también en la palabra, pedir al Señor bien y no mal. Hay gente que pide mal también. No es mal, Raulín. Ellos pueden pedir un milagro. Si no es la voluntad de Dios, no va a suceder el milagro. Yo sí, porque tú sabes que hay gente que quieren que el milagro se haga el mismo. Y como estamos hablando hace rato, que sea la voluntad del Padre y no la voluntad del hombre. ¿Tú entiendes? Mucha gente dirán, yo no tengo fe, yo tengo fe. Y cuando viene a ver, tengo más fe que tú, porque estoy aquí no por un milagro. Es que un milagro no cambia a una persona. Un milagro no te va a asegurar la salvación. Por eso Jesús se lo decía a los discípulos. Preocúpense mejor por su vida, a hacer la voluntad de Dios, no por un milagro. Y con esto termino. Entonces, por eso es que hay que tener bien claro que Jesús le dijo a sus discípulos que iban a venir falsos cristos y que iban a hacer señales y prodigios, pero que iban a engañar a muchas personas. Si usted ve un milagro, aun sea de Dios o no sea de Dios, eso no debe a usted moverlo a nada. Se hizo un milagro, bien, perfecto. Seguimos para adelante. Se hizo un milagro, pero vino aquí el predicador tal y Dios obró y una persona se sanó. Perfecto. Esa persona sigue siendo un siervo igual que yo. Sigue siendo la misma persona que yo en el cielo. No hay lugares ni para grandes ministros, ni para medios ministros. No. Si nosotros creemos que Dios va a juzgar a todas las personas, a todos nos va a juzgar igual y nos van a dar a todos lo mismo. Y no van a medir como la misma Allí vara. no va a haber personas de que ven fulano que tú hiciste 100 milagros y tú levantaste un muerto, ponte aquí, tú sanaste un enfermo. No. El que levantó un muerto y el que no lo levantó van a recibir lo mismo. Entonces, los milagros van a suceder cuando sea la voluntad de Dios, no la mía. Yo concluyo con esto, Raulín, si tiene algo más que agregar para que despidas ahí mismo el programa.
No, como estamos hablando, que sea la voluntad del Padre y no la voluntad del hombre. Que se dejen que se dejen de eso. Y hasta aquí concluimos. Gracias por mirar nuestro programa Rompiendo Paradigmas. Sigan suscribiéndose, que vienen muchos temas muy interesantes. No son estos los que tenemos, bueno, pero hay muchos temas que vienen en camino. Y gracias. Amén. Que Dios le bendiga a todos y nos vemos en una próxima entrega de Rompiendo Paradigmas.